Absolutamente confiada que podíamos lograr una sinergia en términos de los contenidos. Ahí la acabo de ver, digo, ¿y en qué sentido? Gise hablaba de la necesidad de agenciamiento que tenemos y cómo ese agenciamiento para modificar el estado de cosas está absolutamente vinculado con la construcción de los feminismos. Y cómo desde ese lugar existe un fuerte sexo de derechos que fueron todos los que mencionó Laura acá, que se cumplen, están, más o menos están, y en definitiva, en el caso de lo que es el municipio local, hay un espacio para poner en práctica todo esto en lo que es la Dirección de Políticas de Género. Por ahí en Olavarría se da una particularidad que tiene que ver con, concretamente, la presencia de diferentes grupos de trabajo vinculados a lo que son los feminismos y a patear la calle para lograr lo que nosotros consideramos que son nuestros derechos. Ha habido respuestas en relación a este momento muy fuerte que logramos a partir del 3 de junio del 2015. Hay respuesta. Lo que no hay es una respuesta 100% satisfactoria en relación a los diferentes grupos que demandan diferentes cosas, que tienen diferentes posturas en relación a qué cosa tiene que hacer o no el Estado. Yo estoy convencida que el Estado tiene que estar presente y nosotras tenemos que estar en el Estado diciendo: este es el camino, vamos por acá, pensemos allá, miremos, pero nosotras tenemos que estar trabajando en el Estado codo a codo con el Estado, no podemos estar por fuera. Porque, si me permiten citar algunos autores, algunos politólogos, O'Donnell entre ellos, es el Estado que tiene las herramientas. Que nosotras lo que tenemos que hacer es tomar esas herramientas y modificar esa cultura patriarcal instalada en el Estado, sí, también, no me queda en duda, pero necesitamos agenciarnos para modificar la práctica del Estado desde el plexo de derechos que desde los 70 años se ha sabido armar, construir, ¿no? Te agrego algo, Pata. Complejo, pero bueno. Digamos, las dos cosas a las que hice mención cuando empecé a hablar, una tiene que ver con la ordenanza, la posibilidad de la afectación de al menos el 0,3% de afectación del presupuesto total del municipio para poder trabajar sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y la posibilidad de pensar en un área específica de abordaje dentro del Estado municipal, eso ha sido gracias a la lucha en la calle. No, sin lugar a dudas. O sea, no es que, y más allá de esto, Laura hacía mención a eso, ¿no? Digo, más allá de las decisiones políticas, de eso estoy convencida, y de los vaivenes de la política. Por eso hacía mención también a esto de empezar a pensar y escribir sobre los dispositivos, más allá de lo que como Estado debemos y tenemos una responsabilidad clara con respecto al abordaje de las situaciones de todas las mujeres que vienen sufriendo situaciones de violencia en nuestra ciudad. Pero claramente esos dos componentes fundamentales que hoy nos permiten como Estado municipal trabajar, si se quiere, en una isla, porque donde otras áreas no tienen recursos, nosotros lo tenemos, donde se nos permite articular con las instituciones que forman parte del circuito de la denuncia, donde se nos permite articular con la universidad pública, con la afectación de recursos para llevar adelante programas. Y de hecho, bueno, Laura ha sido y es una de las jurados fundamentales de la evaluación de esas propuestas o esos proyectos que pasan por mesa local. Me parece que eso estamos con mayores ventajas con respecto a la realidad de otros municipios o de otras ciudades que claramente no lo tienen. Y esto no es que el municipio de Azul o el municipio de Tandil no tiene la misma responsabilidad que Olavarría. En eso se cruzan también, que claramente también hay decisiones que hacen, pero también comparto y lo dije, la lucha en la calle del Frente Ni Una Menos y del resto de las organizaciones que están siempre, no solamente para acompañar en la intervención, sino también para estar alertas, pero justamente, como decía Giseli, que centró su exposición en el lado militante que debemos tener todas las mujeres. Claramente nosotras somos el sujeto político para seguir peleando aún muchísimas cosas que debemos pelear, de las que claramente también ganamos en la ciudad de Olavarría ha sido la lucha de las mujeres en la calle. Sí, sin lugar a dudas. No te escuché. Legal, una pregunta legal. ¿Vos conocés el caso que ahora está en la parte médica sobre una chica puñalada?
Una chica que hace meses consulta a una guardia, acompañada por su familiar. Acá no lo veía. No dice lo que pasó exactamente. La chica golpeada, lastimada, la atienden, la suturan. La misma familia, hubo errores de manejo profesional evidentes, ¿no es cierto? Pero la familia no informa sobre qué es lo que sucede. La misma familia pide llevarse a la señora. La señora estaba acuchillada y muere dentro de las 24 horas. El juicio contra la persona que hizo El violento. que hizo la maniobra se alivió a 4 años y pico, porque en realidad se concluyó que no muere producto de... por el puntazo, sino por la mala atención de los médicos. Sí. Y ahora está la parte del juicio a los médicos, que son acusados por el esposo, que había hecho lo que había hecho sin decir lo que había hecho. Está haciendo un juicio penal a los 3 profesionales que intervinieron en la guardia, porque al final él fue, digamos, él no tuvo la culpa del todo. Bueno, hay varios casos ese caso no Cristina lo conozco y Santillán, no, me sí, hizo acordar Cristina Santillán. Claramente. No lo conozco y hay veces hablar de un caso que uno no leyó expediente es complejo. ¿Sabés qué pasa? Que con esa conclusión ni siquiera fue un femicidio. No, es que seguramente está cargado como lesiones graves o gravísimas y después el deceso se dio por... Habría que ver cómo está cargado en el registro fue de... culpado de lesiones gravísimas amenazantes, pero que no fueron al finalmente la causa. Que no fue la causa, por eso se probaron que no fue la causa. Es que vuelvo a lo mismo, igual más allá de la justicia, y vuelvo a hacerme responsable de todos los abogados y abogadas, que no me entra, yo no me quiero hacer responsable de todos y de todas, pero me hago responsable porque soy decana de una facultad de Derecho y bueno, y es un poco donde se forman los abogados y las abogadas, pero sin perjuicio de la responsabilidad de quienes ejercen en el ámbito judicial, cualquier funcionario público, y en este caso los médicos, tienen obligación, y pasa con los casos de trata de personas. Los médicos atienden a víctimas de trata, que está su tratante afuera, y no son capaces de denunciar que tienen una víctima de trata atendiéndose en su consultorio. Médicos y médicas. Entonces, todos somos funcionarios públicos, no solamente los que están en la justicia. Los médicos y las médicas, los enfermeros, las enfermeras son funcionarios públicos y tenemos la obligación de denunciar en esos casos. Entonces hay una omisión de lo que hicieron los médicos y las médicas que atendieron a esta mujer, sin perjuicio de que, vuelvo, si no hay una justicia con perspectiva de género, difícilmente puedas tener un fallo distinto o una sentencia distinta a la que tuviste ahí. Yo lo que no sé si alguien conoce algo más, pero yo lo que tengo entendido es que no fue denunciado como una violencia de género esa primera consulta, ¿entendés? Entonces todo pasó. La revisan, que no la grita como... Claro, pero bueno, ahí lo que dice Laura de la responsabilidad del personal médico cuando nosotros trabajamos sobre un protocolo de intervención en casos de situaciones de violencia o en casos cuando hay vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero es un protocolo que hay que remarla a diario y cuesta mucho, y esto está vinculado, y tengo peleas casi a diarias con ese muchacho que está ahí sentado, que tiene que ver con la responsabilidad y el compromiso de los médicos y de los profesionales, de todos los efectores de salud. A veces no es el médico, a veces es la secretaria del mismo servicio que te atiende, o el personal de limpieza que justo pasó y le pregunta a la mujer por qué está ahí y por qué está con un ataque de nervios como nos pasó el fin de semana, con tantas situaciones a diario. Bueno, y los médicos y las médicas cuando tienen que practicar un aborto de los que no son punibles y deciden no practicarlo porque no quieren. Eso es responsabilidad. Totalmente. Los abortos no punibles deben ser practicados. Ahí hay me acordé de un articulito de Diana Mafia que habla de las barreras en el ejercicio de los derechos por el Estado, el andamiaje jurídico. Y yo
no sé, tengo acá como un resumen que habré hecho, no sé, pero me acordé recién. Es como una caja de Pandora, tú. Sí, acá tengo muchas cositas. Y Diana Mafia habla de, en realidad, ella hace un análisis de los obstáculos o las barreras en el ejercicio de derechos, refiriéndose a la cuestión del aborto sobre todo, pero habla de una primera barrera que le llama barrera epistémica, como una falta de conocimiento en las mujeres y también en los efectores de salud. Una barrera política, obviamente, ¿no? Todo el andamiaje legislativo, más las interpretaciones de las autoridades, más la falta de política, más la falta de información. Una barrera y una cuestión específica sobre no saber cómo acceder y cuál es el recorrido institucional, por ejemplo, para acceder a ILE. Claro. Después habla de una tercera barrera que le llama una barrera subjetiva, la no percepción de la propia mujer de que tiene un derecho en el marco de las políticas de salud. Pasa todo el tiempo. Es fundamental trabajarlo. Bueno, marca obviamente el problema de la objeción de conciencia. Y después Yo habla creo que hay de... algo bastante sencillo que a los estados no les gusta practicarlo, y acá me voy a meter en cuestiones que no debería meterme. A los estados municipales, sobre todo los que tienen hospitales municipales, no les gusta ejercer. Es decir, si todos tus médicos son objetores de conciencia, contrata a otros. Y si no son funcionarios, vos tenés el derecho a contratar o no contratar. Sos un estado municipal que se debe hacer cargo de cumplir con las exigencias que surgen del derecho internacional de los derechos humanos y con las leyes internas que dicen que existen, por ejemplo, IBES no punibles. Entonces, si todos van a ser objetores de conciencia, contrata a otros. Es decir, es tan sencillo como eso, porque el Estado, vuelvo a mi latiguillo, el Estado es responsable. ¿Sí? Encontrar el otro. Existe. Hoy tenemos uno. Existe de todos lados. También. La definición política de la autoridad, digamos, de la autoridad sanitaria. Claro, Pero es contratado por el Estado. Entonces la definición política la da el Estado y no quien contrata el Estado. El Estado es el que da la definición política. Sí, claro, pero no siempre quien está tomando esa definición política, esa decisión política, está compenetrado con los derechos de las mujeres. Pero ahí estamos los movimientos feministas para hacerle recordar al quien tiene que tomar la decisión política que nosotros buscamos otra. Sí, y yo coincido con lo que dicen las chicas y todo, pero nosotras hoy por hoy, si analizamos fríamente cómo es la cuestión, ante, por ejemplo, la chica asesinada ayer de 20 años, que tenía 7 denuncias, Sí, sí. ¿no es cierto? Y no había pasado nada, terminó muerta, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que el principal escollo que tenemos para que se cumplan los derechos es la justicia, aunque es, vamos a decir, una cosa que resulta difícil de entender, justamente en la justicia donde tenemos el escollo más grande, ¿no? Porque una cuestión, te digo, es esa. Otra cuestión, ¿no? Que acá las compañeras, yo creo que me van a acompañar en eso. Nosotros tenemos identificado por un trabajo que hizo una de las compañeras, las mujeres muertas desde el año, ayúdame, 2000, ¿no es cierto? De esas, ¿no? Hay muchas sobre las cuales todavía no se sabe ni quién, ni dónde, ni por qué la mataron. Mujeres pobres, solas, migrantes. Bueno, prostitución. dos cosas. Entonces, Sí. disculpa. Sí. ¿Es o no la justicia el principal impedimento que tenemos? Ni qué decirte de otras cosas menores, como lograr, las chicas, yo sé perfectamente lo que les cuesta lograr una medida de restricción. Se logra la medida de restricción, pero no hay un móvil para que se quede en la casa las primeras horas, ya no me acuerdo cómo es, porque la verdad que el tema de la pulsera, etcétera, etcétera, son todas medidas que se toman desde la justicia, y es donde más trabajo tenemos y más impedimentos. Vuelvo una cuestión para atrás. En realidad dos cosas. No intento achicarte la No, si yo la asumo absolutamente. Yo formo abogada, así que tengo que asumir lo que me toca. Pero en realidad la responsabilidad del Estado no es solo que funcione la justicia, sino que debe funcionar la prevención y la erradicación. Entonces no estaríamos, es decir, sin sacarle el sallo a la justicia que le cabe, ¿sí?
sin sacárselo, decir, no funciona y no está funcionando lo que es la prevención, las políticas de prevención y erradicación de la violencia. La justicia empieza a funcionar cuando ya sucedió. Es la última ratio. Entonces, y lo que también tenemos es que tenemos una justicia, vuelvo a tener políticas públicas y presupuesto, sin perjuicio que la justicia no tiene perspectiva de género, excepto algunas raras excepciones, que las podemos contar con los dedos. Tenemos justicia sin perspectiva de género, sin estar especializada y atosigada de un montón de causas. Ahora tenemos una fiscalías especializadas, que también hay en Azul, hay sobre violencia. Por ejemplo, en un momento la fiscalía, gente que trabajaba, no el fiscal, pero gente que trabajaba en una de las fiscalías de este departamento judicial decía, déjala, ahora después viene y la retira. Entonces, esa era la investigación que vuelvo. Pero pasa porque todas las políticas, y como son tantas las denuncias, nadie hace nada. Si piden un botón antipánico, los municipios no tienen botón antipánico. O tienen determinada cantidad de botones. No es que la justicia tiene para empezar, o si piden móviles, la policía no tiene la cantidad de móviles para todas las víctimas de violencia. Me parece que, es decir, más allá que ahora hay que trabajar en cambiar la perspectiva de la justicia, no hay que dejar de trabajar, que es lo que no estamos haciendo, porque la verdad que el Estado saque pauta publicitaria diciendo que el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género, y ahora no están con esos mensajitos que pasan los teléfonos celulares, un chat, y dice, si vos lo dejás pasar, también son cómplices. Si esa va a ser la política de prevención, estamos en un problema. Y un 20% de reducción en el presupuesto. Más allá de eso, y también es cierto todo lo que decís vos, porque de todas las causas sobre violencia de género, la mayoría, excepto el 20, y algo, termina archivada, ¿sí? O archivada porque retiraron la denuncia, o archivada porque la investigación quedó ahí en el camino. Y en eso estamos de acuerdo, es decir, la justicia no está funcionando como debería funcionar. Y yo les explicaba que hay directamente el Estado, quien está a cargo del Estado, debería leer y decir, bueno, empiezo a hacer esto, empiezo a hacer esto, empiezo a hacer esto, empiezo a hacer esto. Hay cosas que no llevan dinero. Por ejemplo, educar con perspectiva de género, es decir, che, ¿sabes qué? Andar a la facultad de sociales, de humanas, o le pedimos a la universidad que haga un curso de justicia con perspectiva de género o estándares internacionales de acceso a la justicia con perspectiva de género, y se educan todos. La universidad pública te da gratis. Te lo da porque además ¿Entendés? Entonces no es cuestión de recursos presupuestarios. De estudiar algo. La capacitación es algo que se puede hacer fácilmente. Las estadísticas y rever, porque por ejemplo decimos tenemos la comisaría de la mujer. Yo he estado en comisarías de las mujeres, que la verdad que perspectiva de género no tienen. No. Entonces que vos te presentás con la víctima y te dicen, ¿quién es la víctima? Yo, ¿qué te pasó? Bueno, esta chica le había abusado a su padre, un abuso. ¿Y quién te abusó? Adelante todos nosotros, ¿entendés? Éramos varias los que estábamos, varias, y esa es la comisaría de la mujer con perspectiva de género. Vuelvo, no es nada más que la justicia, todo, es decir, esto que hablábamos de la educación en las escuelas, si no empezás desde algo básico y de decirle a las mujeres cuáles son sus derechos, esto que hablaba Diana y que bien traía a colación Gise, me parece que nada más poner el foco, y vuelvo, hay que poner el foco en la justicia, ¿sí? Hay que poner el foco en la justicia. Y cuando hablamos de los jueces del caso de Lucía, nos tenemos que preguntar qué hizo la fiscal, que era mujer, y qué no probó la fiscal, que era mujer, y qué dejó probar como si Lucía tenía una vida licenciosa o no tenía una vida licenciosa. Entonces tenemos mujeres que ni siquiera tienen perspectiva de género dentro de la justicia. Entonces me parece que la cosa va un poco, vuelvo, la justicia es responsable, pero hay que empezar desde la prevención y hay que empezar, es decir, cuando la justicia manda una medida de restricción, no la pueden hacer efectiva. Si la pueden hacer efectiva, la hacen por un periodo de tiempo, después te dicen, bueno, hasta acá llegamos, te dice la policía y se va. Y después tenés esto, que la víctima la termina matando quien había denunciado 7 veces antes y no le habían hecho caso. También tenés un fiscal que dice, dejala, que denuncie. En unos días vuelve y dice que no quiere denunciar. Pero ahí está la idea de trabajar en un grupo, con un grupo interdisciplinario, que no sean solamente abogados y abogadas, entonces vos le das contención a la víctima, tiene que funcionar el Estado provincial, tiene que funcionar el Estado municipal, porque también darle refugio y que el refugio sea llevar a tus chicos, sacar los documentos y te tengo por un tiempo, no es una solución. ¿A dónde vuelve después?
¿qué le damos a esa mujer? Le decimos denunciar. Nosotras todas las feministas intentamos que todas denuncien, que todas corten con las situaciones de violencia, y después sabemos que la respuesta del Estado es un refugio por un tiempo, un botón antipánico cuando te toca y el patrullero de la policía, la medida de restricción que la tenés que ir renovando porque tienen un periodo de tiempo corto, y después tenés que esperar. La justicia supuestamente actúa. Si actúa y pasa como en el caso de Brasil, que tenés 2 intentos de homicidio y el tipo sigue afuera, tenés un problema. Por eso, no es solamente la justicia, me parece que estamos todos, sí. Una cuestión por ahí más macro, que es el diseño del Estado que tenemos los países de Latinoamérica es del siglo XIX y está pensado para problemáticas del siglo XIX, y el ámbito administrativo, el que tiene que encargarse de elaborar políticas públicas, tiene ese diseño. Y la justicia también. La justicia está preparada para tramitar en términos generales conflictos individuales entre particulares. La justicia no sabe abordar, y tampoco es el ámbito ideal para abordar problemáticas que tienen otra raíz u otra matriz. ¿Sí? Lo que son conflictos sociales, que tienen raigambre cultural, etcétera, etcétera. La justicia no está siendo una herramienta que pueda dar alguna respuesta satisfactoria, y por ahí porque tampoco es el ámbito, digamos, sí, como última ratio, para eso está la justicia, pero digo, tenemos un diseño institucional que es del siglo XIX, como mucho, primera parte del siglo XX, pero las problemáticas y las demandas de las sociedades actuales y los pactos, digamos, que la sociedad se ha dado, de decir, bueno, estos son las normas de convivencia, lo que nosotros pretendemos del Estado, que haga con su sociedad o con la sociedad. El Estado no está adaptado a eso. Igual que el Estado, a mí me parece que esto que vos estás diciendo me da pie. Yo lo que creo que tenemos es un conjunto de instituciones que están estalladas. No solamente la justicia, sino la universidad, los municipios, porque no están pudiendo en este momento dar respuesta a la demanda que yo denomino muy alegremente demanda callejera. La demanda que tenemos en la universidad en relación a la resolución de algunas problemáticas no satisface, no hay una satisfacción inmediata de esa demanda. Lo sabemos en relación a la puesta en marcha de nuestro protocolo, por ejemplo. La respuesta que se da desde la Dirección de Políticas de Género tampoco en algunos casos llega a satisfacer es la necesidad de esa persona por todo esto que estamos viendo. Me parece que tiene que ver concretamente con eso. Tenemos una institucionalidad en este momento que no responde a lo que está sucediendo en la calle. Porque, por ejemplo, mientras que se crea la Dirección de Política de Género, se sanciona la ordenanza, se trae Babi Echecopar al Teatro Municipal, o la universidad intentó traer a Rolando Hanglin. Entonces, tenemos un protocolo, tenemos un No era la programa, universidad, era entonces, que prestaba el espacio nada más. No lo traía la universidad. pero Nos hubiéramos opuesto a eso. Pero brindás tu lugar, o Sí, tu sí, espacio, el espacio, y aparece el nombre de Rolando Hanglin pegado con la universidad. Sí, Yo en eso me parece que Gisela hacía una intervención que para mí es central y rueda alrededor de todo lo que venimos hablando, que es cómo seguir trabajando y cómo seguir discutiendo sobre perspectiva de género y que eso sea transversal a todos. Y sí, comparto también con Laura, no metería solo el foco, por ahí Celia, en la justicia. Somos un montón. Sí. Somos un montón de responsables. Lo que voy es, nosotros cuando, sin irnos a situaciones que pasaron en otra ciudad, tenemos femicidios y hace muy poco tuvimos uno, y eso nos obligó también como Estado a poder revisar sobre esas intervenciones. Claramente Verónica hoy no está acá porque hubo una responsabilidad y una decisión del juez de que esa mujer volviese no solo a retomar vínculo con esa persona, sino que vuelvan sus niños a ese hogar cuando había Nosotros como dirección habíamos denunciado esa situación, Servicio Local había dado informes negativos con respecto a esa mirada del juez y sin embargo él hace otra cosa. Eso, de hecho, un juez que hoy está recontramirado por la justicia por un montón de situaciones, además por el abuso claramente a una compañera de juzgado, pero además por todas estas cuestiones.
Entonces, claramente hay una responsabilidad de la justicia, pero también nos obliga como Estado y los diferentes actores que venimos acompañando estas situaciones a revisarnos constantemente. Nos pasa con todas las situaciones que a veces sentimos, y de hecho la evaluación de riesgo está dentro de los equipos de abordaje, decir, bueno, ¿qué más hacemos o qué más podemos hacer o qué cosas no hicimos para poder evitar un desenlace tan trágico como podemos Igual hacer yo creo que mujeres? no es prioridad de ninguno de los 3 niveles del Estado la cuestión de género. Y eso lleva a que tengamos las decisiones que tenemos tanto a nivel judicial, a nivel legislativo. Si fuera prioridad, lo mismo la protección de la niñez. Lo que pasa es que eso nos viene pasando hace años. Pero no, está bien, por eso, o sea, ¿cuál sería la solución? Elegir intendentes o intendentas con perspectiva de género, ¿sí? Nosotros, ¿sabés cuánto hace? Pero... Por lo que vienen discutiendo, me gusta la palabra la solución. No digo la solución, la digo en chiste, porque elegir a alguien tampoco es una solución. A un estamento determinado, porque obviamente, Sí. como comentaban, cuestiones de estructura general, donde el Estado, digamos, todas las responsabilidades del Estado son las más pesadas y graves y las que se deberían apuntar. Esta cuestión del labor, por ahí lo que dijo el filósofo, no me gustó sobre la palabra, pero sí que me parece importante. Agonismo. La palabra es amor. Claro, empujar hacia, no sé qué, pero el tema es si digamos, porque si no, uno escucha hablar así y bueno, está todo mal. Cuando en realidad están sucediendo estas cosas que antes no sucedían. Porque estas conversaciones tampoco sucedían, estas presiones sobre el Estado no sucedían. Los medios, que digamos, hasta Crónica TV, si querés, sigue en el caso de un abuso, también tiene que ver con la transformación sobre el asunto continuo. No es que estamos en la edad medieval. En medieval las chicas pasaban por el jefe del muchacho dueño de las tierras y andá a hacerte la denuncia, una cosa así. Así que no estamos en la época de la esclavitud tampoco. O sea que a veces las conclusiones dan la sensación de que vamos para atrás, cosa que me parece algo insospechado, digamos. Me parece que por ahí, en vez de hacer tantas críticas cruzadas, tomar más esa cuestión de luchamos hacia, peleamos hacia, las instituciones todavía no responden como tendrían que responder, pero ya sabemos, porque inclusive hasta hay cuestiones generacionales de estos jueces, digamos, o de estos docentes, digamos, que van a cambiar. Por supuesto que no van a cambiar gratis, no van a cambiar si nadie hace nada, ¿no? O sea, la pelea está, inclusive la palabra feminismo a mí me cuesta todavía saber por qué, porque en esa cuestión de amor también todas estas situaciones deberían ser más abiertas todavía, porque toda la situación de la discriminación contra la mujer incluye también lo mal que está la sociedad con la otra mitad también. ¿No? O sea, muchas cosas injustas que suceden, la misma violencia, donde está el que pega y el que recibe, estamos mal. O sea, a uno lo vamos a condenar y a la otra pobre víctima no, pero estamos mal. O sea, porque el objetivo es que si se soluciona ese problema, solucionamos el problema de todos, no de una parte, ¿no? O sea, se suponía que esa era la idea, ¿no? O sea, me parece como que por ahí lograr algo más trascendente que contra, sino una construcción lenta, una lucha, si quieren. Sí, lenta, pero que es urgente, porque nos matan todos. Claro. Rita Segato dice, necesitamos un trabajo anfibio, ¿no? En todos los territorios. Eso decir que esa lucha, digamos, que esa situación es la que provoca, no, decías vos, ¿qué es lo que provoca la violencia, digamos? El cambio, digamos, la resistencia, digamos, al cambio, provoca la violencia, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? O sea, tampoco va a decir, no, voy a dejar de protestar porque si no las chicas las van a matar, digamos, eso tampoco también sería una locura. Pero yo lo que veo es como esta conclusión, disculpen lo último que digo, esta conclusión así que está todo mal, y hay una decisión que no estaba, hay un departamento judicial que no estaba, la facultad trabaja por esto que no estaba, hay asignaciones de recursos que no estaban, todo falla, porque falla todo también en otras circunstancias que no vienen a caso, pero la idea final de que, digamos, como a veces no sé si decir como que estamos peor que nunca, Usted como que quiere darle un tinte positivo, una mirada optimista
El optimismo de la voluntad de Gramsci. Yo tengo optimismo. Yo soy fuertemente optimista. Pero lo que Eso pasa- no quiere decir que no lea contradicciones y que no discuta y que no denuncie. Pero el optimismo es en pensar que sí, que hay que cambiar las cuestiones y que o las relaciones o las estructuras y que se pueden hacer. Crítica de las actitudes que se toman que no contribuyen a solucionar. Por ejemplo, cuando las mismas instituciones que se supone que están apoyando la causa de la mujer se pelean entre ellas. Digamos, ¿no? ¿Digo algo mal? Bueno, también hay disidencias políticas. Bueno, pero si esas mismas disidencias me llevan a desarmar. No, igual me parece que dentro de los feminismos y de los movimientos feministas hay cuestiones que nos abarcan y que que logran un consenso general. La ley era el fracaso, porque fue un fracaso terrible. No fue un para fracaso. mí no fue un fracaso. Bueno, la ley que no se promulgara, el fracaso, que no se promulgara la ley, quizás se debió a que por ahí. No fue por eso. No. Eso para que no se haya No, primero que no fue un promulgado. fracaso porque desde el 85 se están presentando proyectos, es la primera vez que se baja y que se aprueba en una de las cámaras. Eso para Argentina es, pero más que un éxito. Que todas queríamos después de la primera aprobación que pasara a senadores y que nos faltó así para aprobarla es más que satisfactorio, y después volvimos todos hacia adentro de sus propios movimientos a hacer las críticas, y de hecho ahora se está armando nuevamente para ver qué hacemos el año que viene, que es un año electoral. Y la despenalización social, que es Exactamente. contraevidente, que estemos El hecho, hablando sí. las abuelas con las hijas, con las Y nietas, que con las primas. en todos de- los colegios nos hayan pedido que vayamos a hablar de esto y discutir de esto, colegios católicos, no católicos. Sí, es algo que no es... No, eso es cierto, pero no sé, la ley Y fracasa en la agenda política por el impacto que tiene la Iglesia en nuestro Estado. Y por eso también exigimos la separación del Estado y la Iglesia. Jorge quería decir algo. Yo quería hacer un aporte, pero por ahí vamos a cerrar este tema. Vamos a cerrar por esta... No, yo lo que quería decirles es que no es una visión negativa. Y de hecho, si vos mirás, y no voy a hablar de la historia de los derechos humanos, pero desde que empezamos a considerar los derechos humanos como universales y con responsabilidad del Estado, pasaron 73 años, ¿sí? No más que eso. Y desde que empezamos a tener tratados las mujeres, pasaron bastante menos años, porque discutimos y nos pusimos a discutir que necesitábamos una protección específica y conseguimos eso. Es una lucha constante, es una lucha, siempre la lucha de las mujeres fue una lucha optimista. Si hay algo que no se le puede achacar a las mujeres, que nuestra lucha es pesimista, porque nuestra lucha es siempre para adelante. Y siempre vamos, por ahí nos dicen que no, y volvemos y estamos. tomando carreras. Y ahí estamos de nuevo luchando. Sí considero que hay que marcar, y lo que no entiende nuestro Estado es asumir que si es parte, por ejemplo, de los tratados de derechos humanos, es parte para cumplirlos, no para no cumplirlos. Entonces, cada vez que no los cumpla, yo como profesora de derechos humanos voy a estar para decir que no está cumpliendo con los tratados de derechos humanos, como es en este caso. Que hemos avanzado, seguro, tener una fiscalía especializada está buenísimo. Si no tiene perspectiva de género, no sirve. Si no tiene políticas públicas del municipio con presupuesto genuino, tampoco sirve. Pero me parece que la idea es discutirlo desde el optimismo que genera y la sororidad que genera el movimiento feminista. Para mí el movimiento feminista es optimista por naturaleza, si no, no podríamos estar de Somos pie. los que vamos a cambiar la clase, claramente. ¿Sí? Somos el sujeto de la revolución, finalmente. Anotar para investigar. Sujeto feminista, sujeto. ¿Quiere hacer alguna intervención? iba a decir algo. Bueno, hay dos intervenciones más, Diego y Poppy, y por el fondo... No, yo lo que quería aportar es que por ahí un poco se me ocurrió con lo que comentaba ella de que se hizo en algún momento un trabajo que se intentó reconstruir los femicidios locales. Nosotros en algún momento hicimos un trabajo de digitalizar ensayos del diario Tribuna. Yo tiro la idea, justo había un estudiante de comunicación de la que se fueron, pero que si alguien se quiere tomar ese trabajo, están digitalizados 10 años del diario y ¿De qué quizás... año a qué año tenés digitalizado el tribunal? Del 74 al 84, pero después del 2005 en adelante está en la biblioteca Colinet. Claro. Y de lo que está digitalizado, yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan que en una charla que dimos en su tema presentando un proyecto de extensión, que yo agarré una noticia cualquiera, la abro y era justo un caso de género.
Sí. Si alguien se quisiera tomar el trabajo, está el material digitalizado. Quizás se pudieran detectar femicidios que no están documentados. Aquí le falta tesis. Las publicaciones que nosotros hicimos en nuestro Facebook, abajo hay gente que pone, en el año 93 mi amiga tal. Sí. Sí. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, El gran problema que esto tenemos ya es ahora una parte de la es parte. En los 2000 salió en popular el caso de una mujer que había sido encontrada muerta en un camino rural de Tandil. Que salió un día como si hubiera sido, cayó una vaca en el campo. O, no sé, se derrumbó una alambrada y salió. Yo la recorté en la noticia y nunca más se supo más nada. Al parecer era una mujer en situación de prostitución que era extranjera. Ah, sí, me acuerdo. Y bueno, son casos. En azul tengo entendido que la colección del diario El Tiempo está en la biblioteca Ronco. Está toda. Alguien se podría tomar también el trabajo. Me parece interesante porque parece ser, digo, por ahí. Y le estaban digitalizando. De que el tema que se toman los femicidios desde un momento en adelante, como diciendo esto antes no pasaba. No, en realidad. no. Es el acceso a la fuente, no es que no pasaba. No estoy acusando nada. Lo que quiero decir es del discurso No, actual, igual. para decir en el 48, no sé, en el Claro, pero podemos tomar las estadísticas de femicidios de que está tipificado. ¿Sí? Claro. Anteriormente era un homicidio agravado por el no era Porque femicidio, no incluso estaba lo que se tipificado. podría hacer como con este femicidio. material que vos generosamente ofreces, tendríamos que mirar con qué categoría vamos a mirar los medios. Yo O lo que comento, vos me ¿no? Que está tomés, hecho digo, para no que- es sencillo. No, es más, nosotros Extrapolaba, incluso mirá. ampliamos y por ejemplo se incorporó a Fernando Fuchila, que se suicidó y lo usaron sexualmente sus compañeros de la fábrica y se suicida a raíz de ese abuso. Se empieza a ampliar, digamos, en el sentido de pensarlo de víctimas de violencia machista, más que del femicidio, o de la figura del femicidio imposible, porque ni Graciela Tirador tiene la sentencia de femicidio. Bueno, también este mes salió la primera sentencia que habla de travesticidio. Recién este mes. Este mes o el mes corto, el mes pasado o este mes. Pero vos sabés Y hay que 200 en travestis. la selección de jurados civiles, Sí. si vos participas de alguna marcha, te excluyen. Igual, sí, eso yo he escuchado en varias, Me indignó muchísimo. pero eso no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. No. ¿Y qué récord tenemos? Porque realmente a mí me indignó muchísimo. Habría que hablar con el tribunal o con los jueces, pero no se puede excluir a alguien porque haya participado de una marcha, porque si no los que no participaron de la marcha, podría ser, la conclusión es, estos participaron de la marcha, no puede, las marchas ni una menos, no pueden participar. Los que no participaron de la marcha no tienen perspectiva de género, entonces no podrían participar. La conclusión es la misma para un lado o para el otro, entonces pueden participar los que fueron a la marcha como los que no fueron a la marcha. Pero vos viste esa grilla Sí. que te hacen llenar ese cuestionario, es perverso ese cuestionario. Hay que denunciarlo. Si sos realista no podés, si participaste de una marcha no podés. Nega todo y que te manden Negalo. el archivo. ¿Viste como cuando vas al médico me fumás? No, te drogás, no. Entonces pones todo que no. En realidad no te pueden excluir. Diego, vos No. no tenés nada. No te pueden excluir por participar en una marcha, porque la cuestión que tendría que plantear, no sé en ese momento a quién le conviene, si al defensor o a la fiscal, que uno se quede o uno se vaya o una se vaya, tendría que ser, si vos me sacás a los que fueron a la marcha, yo te saco a todos los que no fueron. Estamos iguales, no hay jurado. Porque no puedes tener todo un jurado que no tenga perspectiva de género. Entonces vamos por los iguales y vamos por paridades. Y mitad que fueron a las marchas, mitad que no fueron a las marchas. Pero traten de focalizar ese cuestionario porque realmente es un cuestionario bastante, no sé, selectivo. Sí, no pasan, hay bastantes cuestiones. Una de los juicios por jurado, pero también es cierto que en los juicios por jurado del Departamento Judicial de Azul, la mayoría de los victimarios de violencia de género han salido condenados. No salieron En el absueltos. departamento. En el departamento judicial. Hay toda una estadística de los juicios por jurado que los victimarios de violencia creen que van a ser absueltos en un juicio por jurado y solamente en 3 o 4 ha habido absoluciones. Hay todo, si quieren entrar a pensamiento penal, me parece que es, ahí están todas las estadísticas de juicios por jurado. Pero sí hay que trabajar eso, y entre otras cosas, entre muchas otras. Entre otras muchas cosas. Diego Serrás. ¿Cierro yo? Bueno, la pregunta, Gisela. Sí. Estuviste hablando de cuestiones epistemológicas muy interesantes.
Bueno, no pregunto nada. Tenés siempre Hacemos lo mismo, Chuje, qué feo. Acabas de La pregunta iba por este lado. Y especialmente a la hora de la producción de conocimiento, a mí me interesa toda esta cuestión de que nuestros esquemas de pensamiento tal vez sean patriarcales o son patriarcales, ¿sí? Según una perspectiva de género epistemológica. Pero lo que a mí me inquieta es que el sujeto racional, o la supremacía del sujeto racional, no se cae desde Kant para acá. Entonces, ¿cómo podemos pensar, digamos, hoy hablabas de delimitar un problema de investigación, hablabas de cosas muy concretas que hacemos los investigadores? ¿Cómo hacemos para que esa supremacía del sujeto racional, que la tenemos todos, los que alguna vez tenemos algo, efectivamente sea un punto crítico para poder pensar si esa supremacía del sujeto racional es parte de un sistema organizado como el patriarcado, por ejemplo? Yo creo que sí, sinceramente. Me parece que esto que yo le llamo inercia, la inercia de las instituciones es siempre patriarcal, porque la organización de la sociedad es patriarcal. Entonces difícilmente, si no te lo pones a pensar con conciencia y con herramienta teórica y política, vas a poder tener una práctica de investigación diferente. Siempre la inercia te lleva a tener una práctica y una lente. Bueno, las categorías que tenemos a disposición son patriarcales. De hecho, qué sé yo, el sujeto de derecho, el sujeto de conocimiento surge en el mismo momento, podríamos decir, y es el varón blanco heterosexual sobre todo. Y sobre todo me parece que una posibilidad, para no hablar de cosas muy generales, es pensar y ser consciente de que siempre el conocimiento lleva la huella de quien lo produce. Y en general nuestras instituciones, la justicia, la universidad, el sujeto que produce ese conocimiento es ideal y concretamente el varón, clase media, profesional, letrado, urbano, blanco, heterosexual. Y me parece que una estrategia muy simple es, bueno, decir desde dónde hablo. Yo hablo desde, soy una mujer, soy lesbiana, soy docente universitaria, bueno, seguramente hablaré y leeré otras cosas. Me parece que esa es una honestidad intelectual que hay que tener. ¿Desde dónde hablo? Por supuesto que puedo reconocerme explotada y puedo reconocerme, no me sale ni la palabra, ¿cómo se dice? Estereotipada, estigmatizada, ponele por torta. Pero también sé que no es lo mismo ser una lesbiana que no estás dando clase en la universidad y que no tenés gente que te escuche. Ni trabajo, ni obra social, ni padres que te quieran, digamos. Entonces, exponer desde dónde hablar, esto que últimamente se habla también desde la epistemologías del sur, epistemología crítica postcolonial, tiene que ver con eso. Bueno, ¿desde dónde hablo? Y primero tengo que pensar yo desde dónde estoy hablando, porque darme cuenta desde dónde hablo me va a permitir desandar muchos caminos. Y obviamente hablo desde mis millones de lecturas, porque soy una obsesiva de la lectura y lo tengo que reconocer. Y eso será un privilegio, ¿no? Capaz, porque habrá un montón de gente que no le puede dedicar horas a la lectura. Entonces, bueno, desde dónde hablo tiene que ver con cómo construís y con lo que te preocupa y también con lo que seguramente no ves. Por ahí decírtelo, escribirlo inclusive. Bueno, estoy hablando desde esta posición política, desde esta posición en el mundo. Igual, bueno, yo voy a hacerle publicidad con algo. Ella da en la diplomatura de género un curso de epistemología feminista que es fabuloso. No lo va a decir ella porque es la que lo da. Pero te mando el programa y los materiales. Está buenísimo. Si quieren ir cuando le toque, les avisamos. Claro. Sí. Bueno, pero muchas genial. gracias a las tres, chicas. Gracias por Gracias a ustedes. ¿Querés quedarse? No, me quiero ir porque me tengo que ir. Se tiene Porque que me iba a ir.